bienvenidos al Rincón del Alma, a un encuentro más. Como siempre, quiero dar las gracias a todas esas personas que siguen nuestro programa y, como no, a Dervish Chefin, a través de la Asociación INENI, por la apuesta que está haciendo por este programa conciencial que trata precisamente de abrir conciencia, de aportar luz y, sobre todo, dar otra visión de la vida que nos está tocando vivir en los últimos tiempos. Bueno, pues hoy tengo un señor enfrente de mí que tenía muchísimas ganas de entrevistar. Es para mí un verdadero placer y un honor entrevistar a un hombre que ha hecho del diálogo, ha hecho una forma muy bonita de interactuar con las personas, de sacarle la alquimia de su esencia, de la esencia de esas personas que entrevista. Él es Ricardo Grinspoon. Bienvenido al Rincón del Alma, Ricardo. Muchas gracias, Eli. Bueno, gracias por tus palabras, por tu introducción y bueno, para mí un placer enorme poder estar aquí compartiendo contigo, como venimos compartiendo en este tiempo a la distancia y gracias por abrir tu espacio, el Rincón del Alma, nada menos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Las gracias te las doy yo a ti porque la verdad que desde la primera vez que hablé contigo hace 2 semanas, más o menos, pues la verdad que yo creo que he sacado un amigo nuevo porque ya te considero un amigo, te considero una persona entrañable que tiene palabras preciosas, que habla desde el alma, que habla mucho desde ese corazón a corazón que alguien que tú y yo conocemos utiliza mucho. Y entonces la verdad que me siento muy, muy contenta porque vengo siguiendo tu trayectoria y la verdad que bueno, tenía muchas ganas de hacer esta entrevista, no veía la oportunidad y mira, el destino, por medio de otra persona, nos ha unido, así que el placer es mío, de verdad. Gracias, Eli, gracias, igualmente, te agradezco mucho. Y de esto se trata, compartir de corazón a corazón, como dice nuestro querido amigo Emilio, y bueno, y compartir el sentir y la autenticidad, la presencia. Me parece que el encuentro aún hoy día incluso es más necesario cuando lo podemos plasmar desde esta perspectiva, desde el corazón y poder manifestarnos auténticamente desde lo que somos. Es que es así, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a empezar un viaje, si te parece, un viaje hasta llegar a tu aportación o tu colaboración en el libro Sociedad Distópica. Vamos a hacer un viaje por tu trayectoria y para que las personas que están ahí viéndonos ahora mismo te conozcan un poco más, porque bueno, te conocemos a través de tus vídeos, de tus entrevistas maravillosas, muy, muy de tocar el corazoncito, como una servidora que creo que tú y yo tenemos un estilo muy, muy parecido. Quizás por eso me gusta mucho la forma que tú tienes de hacer entrevistas. Y bueno, este señor es profesor en la universidad, es terapeuta, es psicólogo, una persona que, bueno, también trabaja en la radio, creo que escribes también. ¿Cómo llega a tu vida? Vamos a ir paso por paso. ¿Cómo llega a tu vida la espiritualidad? ¿En qué momento decides emprender el vuelo de la forma que lo estás haciendo tan bonita? Vamos a ir haciendo ese recorrido. Cuéntanos un poquito tu despertar. ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, primero me gusta mucho cómo lo planteas, porque la espiritualidad llega a nuestra vida, ¿no? A veces la pregunta se formula en sentido contrario, cómo llegamos nosotros a la espiritualidad, pero sin embargo es tal como acabas de decirlo, Eli, la espiritualidad llega a nuestra vida. Yo tengo en esta encarnación registro de momentos de fuerte impacto. Me parece interesante compartirlo como experiencia, porque seguramente muchas personas que nos escuchen van a resonar también, y a veces uno estando en ese momento de fuerte impacto
no comprende exactamente qué es lo que está pasando, o suceden situaciones de desorientación o de confusión o de angustia. Ahora, sin embargo, en mi experiencia personal, siento que la espiritualidad llegó a mí, y de esto me enteré varios años más tarde, pero siento que la espiritualidad llegó a mí cuando yo era muy pequeño. De hecho, no tenía todavía conciencia de la espiritualidad en contacto conmigo. Y fue al año de vida, Eli. Al poco tiempo de haber nacido, sucede en esta encarnación un momento altamente significativo, porque estuve a punto de desencarnar, ya al año, por un problema de salud que tuve cuando era muy pequeño, cuando era un bebé. Años más tarde, enterado de esto, me di cuenta que, bueno, que no había sido un episodio más, fue un episodio, al mismo tiempo de ser un episodio traumático, marcó una huella muy profunda, que después también signó gran parte de mi recorrido. Y después, bueno, hubo otros momentos. Sin embargo, creo que, volviendo a lo que preguntabas, de cuándo tengo yo ya sí conciencia de la espiritualidad entrando en mi experiencia, acercándose a mi experiencia concreta, y a partir de ahí poder manifestarla, creo que empieza en la adolescencia, en mi adolescencia. En un momento en el que aquí en nuestro país estaban pasando cosas muy, muy intensas, a nivel político, dictadura militar. Yo estaba entrando a mi escuela secundaria y hubo un despertar muy profundo en ese momento para mí, tendría 13 años más o menos, y sentí que me estallaba el corazón, de sensibilidad, de solidaridad. Necesitaba realmente manifestar mi amor, mi sentir y mi ser solidario y altruista con la gente que lo necesitaba en ese momento. Así que sí, ese fue un hito importantísimo, que de hecho, bueno, fue un momento de mi vida que deviene en la experiencia después en 3 años de exilio, porque por ese recorrido de militancia y de fuerte compromiso con la gente más necesitada, finalmente, bueno, me tuve que ir del país porque, como sabés, acá en la Argentina en esos años murió mucha gente joven también, y han desaparecido muchos chicos de mi edad. De hecho, la gran mayoría de mis compañeros han muerto o han desaparecido, y yo, bueno, viví después 3 años de exilio. Y esos años de exilio fueron años en donde, viste, Eli, que hay momentos en donde uno se enciende y de pronto pareciera como que viene un apagón, como que sucede alguna situación en la vida que nos vuelve a apagar, nos lleva a algún estado de recluirnos otra vez en nuestras emociones, de recluirnos en las necesidades materiales, de recluirnos en nuestra mente también. Y para mí el exilio, siento que fue una experiencia de tal ruptura interna que me llevó a desintegrarme. Fue un momento de desintegración. Así que, y después, bueno, fue como, yo lo llamo irnos a la banquina, irnos al pasto, momentos de la vida en donde a partir de situaciones traumáticas pareciera que nos desviamos o nos alejamos de nuestro ser espiritual hasta que retomamos otra vez el camino y volvemos al camino de la espiritualidad. Y de esas idas y vueltas, en mi vida hubo varias. Sin embargo, siento que la que fue absolutamente concluyente, como vuelta al camino espiritual, y siento que ahí volví a tomar la senda de la que no volví a irme, siento que desde ahí no me volví a separar de mí mismo, fue cuando llegó a mis manos, teniendo 30 y tantos años más o menos, llegó a mis manos material, de lectura sobre todo, y que me abrió profundamente mi sentir. Me acuerdo que en esa época llegó a mis manos un libro precioso que se llama Starborn,
el nacimiento de una estrella, que escribió una guía espiritual en aquella época. Estoy hablando de hace más de 20 años, de más de 30 años, hace más de 30 años, que se llama Solara, de California, y llega también al mismo tiempo un libro precioso que se llama La Respuesta del Ángel, de Gita Malaz, de una escritora que narra su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial, y el encuentro que semana a semana con un grupo de amigos iban teniendo previo a que estalle la Segunda Guerra Mundial, iban teniendo encuentros semanales, y una de las personas que se encontraba en ese grupo, canalizaba un ángel. Por eso el libro se llama La Respuesta del Ángel, que es de Editorial Sirio, si no me equivoco, el libro. Y un libro precioso que también me devolvió a un sentirme muy, muy profundo, y al compartir con la gente. En esa época sucedieron muchas cosas muy mágicas, Eli, estas que te acabo de describir, y también el contacto con un precioso escritor mexicano que él ya partió, se llamaba José Argüelles, que fue quien creó el encantamiento del sueño, un juego que se llamaba el encantamiento del sueño, a partir del calendario maya, y en ese momento él me contactó desde México. Yo ya estaba compartiendo con grupos y con personas, y me comparte un libro precioso que se llama Navegando la ola de la Subuya. Allí llega el Popol Vuh, también otra lectura preciosa, y este juego, el juego del encantamiento del sueño, que estaba basado en el calendario maya. Y me envió 50 juegos para que yo los regale aquí en la Argentina. Así que eso suscitó todo un movimiento con grupos, con personas, aprender a jugarlo, regalarlo. Fue sumamente... fue un despertador, fue como un campanazo muy, muy fuerte también. Así que bueno, hasta ahí algo que tiene que ver con lo que me preguntabas. Bueno, cómo voy llegando a comprometerme más y más, y cómo llega la espiritualidad a mi vida. Uh-huh. Es muy interesante porque tú además eres un hombre muy sensible, eres un hombre que te gusta mucho hacer una introspección hacia ti y hacia los demás. Es como que haces una radiografía de la persona que tienes enfrente con mucha sutileza, con mucha elegancia, y bueno, eso también forma parte de tu viaje, porque de hecho te haces psicólogo, te haces terapeuta. ¿Qué es lo que tú estabas buscando cuando decides hacer esa formación? ¿Que es complementaria a la espiritualidad o tenías otras inquietudes? Sí, completamente. Yo siento que la actividad como psicoterapeuta está asociada a mi niñez temprana también, y a lo que también compartimos tanto él, y que tiene que ver con nuestros dones y con nuestros talentos. Pero yo cuando era pequeño, y viste que a los pequeños, a los niños, las personas grandes, las personas mayores les preguntan ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿A qué te querés dedicar cuando seas mayor, cuando seas grande? Y a mí me lo preguntaban cuando yo tenía 8, 9, 10 años y estaba en la escuela primaria, me lo preguntaban, y yo respondía que yo quería ser cardiólogo, pero que no quería operar, no quería hacer cirugías. Uh-huh. Era una manera de responder que me gustaba sanar los corazones. Sentía en ese momento que me gustaba sanar los corazones, o acompañar en la sanación del corazón, pero que no quería hacer cirugías. Entonces decía que yo quería ser cardiólogo, pero que no quería operar. Y después tengo muchos registros de niño escuchando a mis compañeros, escuchando los conflictos, escuchando los desencuentros, y siempre intentaba, bueno, incluso en mi familia misma, siendo pequeño, era como que yo ya encarnaba ese rol. Era el mediador, era el consultor,
era la persona a la que acudían para resolver algún diferendo. Entonces, y a mí me daba mucho gusto en ese momento. Y me gustaba mucho fundamentalmente esto que dijiste recién. Primero escuchar, hacer introspección, y el último paso para mí, que siento que sí se reveló profundamente ya en mi edad más adulta, es el reflejo. El poder reflejar, el poder empatizar y poder reflejarle al otro el sentir del otro, poder tomar contacto con esa experiencia tan profunda que es estar presente en el sentir del otro. Y es algo que me sucedía ya de niño espontáneamente, y después, bueno, tuve la bendición y la fortuna y el regalo de la vida de poder seguir desplegando esto que hoy me hace tan feliz, el poder acompañar a personas, estén donde estén. Es muy curioso porque ya tú de pequeño hacías lo que hoy conocemos con el nombre de empatía. Tú empatizabas, encima hacías la escucha activa y te gustaba ayudar a las personas. Te sentías tú feliz dándote a los demás, intentando de ayudarles en su, como has dicho, desencuentro, cosa que tú y yo tenemos en común esa cualidad. A mí me ha pasado igual que a ti. Es curioso, ¿eh? Cómo las personas se encuentran para algo, y te entiendo perfectamente. Entonces, en esa búsqueda, digamos que esa manera de acercarte a los demás para dar, y supongo que también un intercambio de recibir satisfacción, esa espiritualidad, ¿en qué momento aunas todo para llegar a ayudar a las personas ya de adultos y además consagrarte en lo que es la radio y en los programas concienciales que haces a través de Internet? Yo siento que se fue entramando naturalmente. Es algo interesante esto que me preguntas, Eli, porque hay un momento en mi recorrido como terapeuta en el que empecé a notar que en la consulta clínica, si bien estaba siempre presente esto que compartimos recién, esta actitud o esta conducta empática, este intento momento a momento de encontrarme profundamente con el otro, de escuchar profundamente, cosa que sí, que tal como decías también, me da tanta felicidad, porque siento que es un momento en donde estoy tejiendo con el otro esa trama, ese vínculo de tanto amor, de tal profundidad, en donde estamos compartiendo tanta intimidad, tanta confianza. La escucha como un ámbito de resonancia tan profunda. Pero, sin embargo, hubo un momento en el que en la práctica profesional sentí que estaba viviendo yo mi práctica con cierto desacuerdo conmigo mismo, porque sentía que la persona que llegaba a consulta llegaba generalmente con su mente, con una mente y su discurso mental y su conflicto mental, y con su cuerpo emocional tan agitado, tan inquieto, y me di cuenta que necesitaba dar un paso más, necesitaba proponer con mucho cuidado y con tanta empatía, poder proponerle a la persona ir un poquito más allá de la mente. Movernos un poquito más allá de lo que la mente nos propone como discurso. Hasta me resultaba bastante difícil encontrarme con la mente del otro. Incluso en la vida sentí también que me resultaba muy complicado encontrarme con el discurso mental del otro. Me quedaba como en un lugar un poco incómodo cuando solamente lo que estaba sucediendo era nuestro intercambio de mente a mente o de corazón a mente. Y me di cuenta que fue interesante porque al empezar a proponerlo, al empezar a proponerlo en mis vínculos en general, más allá de la práctica en clínica o en los grupos,
me di cuenta que se empezaban a promover cambios, movimientos muy profundos, ya sea o porque la gente se iba, porque se iban, porque lo que ellos querían era que su mente sea escuchada, esa mente que estaba al control, ellos querían que su mente sea escuchada, y al no poder yo tomar contacto solamente con el cuerpo mental, bueno, había gente que se iba. No podíamos lograr realmente un encuentro íntegro, profundo. Pero al mismo tiempo empezó a suceder algo también muy interesante, que era que la gente que estaba buscando más allá de lo mental, la gente que estaba intentando reintegrarse, observarse en su sí mismo, observarse en lo que auténticamente es, y poder escucharse a partir del reflejo, del acompañamiento, bueno, empezaron a suceder cosas muy, muy importantes. Ahí es como que se empezó a entramar todo. Y esto que estoy compartiendo contigo, así como fue sucediendo y así como me iba pasando en la experiencia, hace algo más de 15, 16 años, sucedió algo en mi vida que tenía que ver también con mi vocación, a partir de la escucha y del reflejo, que era la comunicación. La comunicación. Yo desde muy pequeño, desde niño, escucho radio. Para mí la radio es mágica. Es magia. Es estar escuchando algo mágico. Hay algo del misterio de la radio que me lleva más a estar más atento en la escucha. Entonces, escuchaba mucha radio, me quedaba de noche hasta muy tarde escuchando radio. Y de pronto, hace 15, 16 años, me sucedió algo realmente mágico, que es que una de las personas que yo más admiré haciendo radio, que es un locutor muy, muy querido, que ya partió hace unos años, que se llama Juan Alberto Badía, viviendo ya acá en Bariloche, me propusieron formar parte de un equipo de radio en la radio de él. Era la persona que yo más escuchaba siendo niño, y de pronto la vida me propone que forme parte de un equipo de radio en la radio de él, de Juan Alberto Badía. Él estaba vivo todavía. De hecho, llegué a compartir radio con él también. Es una radio que ya no existe acá en Bariloche, que se llama KMFM, Kilómetros de Radio, KMFM, Kilómetros de Radio, y ahí empecé a hacer radio, que era una vocación mía también de niño. Y empecé a hacer radio a partir de mi práctica profesional, compartiendo con los escuchantes, no con los oyentes. Yo siempre los llamé los escuchantes. Me parecía más interesante abrevar en el término de la escucha y no del oír, que no es lo mismo. Y empecé a compartir lo cotidiano y cosas que nos iban pasando. Así que ahí se fue entramando la radio, y después, bueno, la tecnología me fue llevando a abrir otro tipo de vehículos de comunicación, como son los medios escritos, o YouTube, los canales que hoy tenemos a partir de las tecnologías que también nos han ido acompañando en estos caminos concienciales. Pero bueno, fue de alguna manera así. Mi encuentro con todo lo que yo ya venía recorriendo, mis movimientos personales y la necesidad de compartir y comunicar, y siempre desde una perspectiva muy poco teórica y más experiencial. Compartir experiencia, y siempre también tratando de no andar convenciendo a nadie. Simplemente el poder compartir otra visión, otras visiones, que nos puedan abrir otros abanicos, otras alternativas del sentir, del pensar. Siento que ese, de hecho, sigue siendo ese mi propósito. Es muy curioso porque yo también soy locutora de radio. Te lo comenté antes de empezar la grabación. Y es verdad, es una cosa que has dicho que suele suceder. Se encuentra esa magia que no se encuentra normalmente en este medio, por ejemplo, que hay magia porque estamos tú y yo a muchos kilómetros de distancia conectados, y existe esa magia, pero las ondas de la radio tiene algo especial, y es verdad, totalmente de acuerdo contigo. Y además
es otra cosa. Yo, mira, te comparto una pequeña anécdota, como estamos aquí charlando, claro. Pues te voy a contar a ti y a nuestros las personas que nos están viendo, iba a decir televidentes. Bueno, pues cuando yo llegué a la radio, ¿vale? A mí lo que más me impactó de la radio fue que yo descubrí en ella el que cuando yo iba un día que estaba muy estresada, muy agobiada, muy enfadada, muy lo que fuera, llegaba, me sentaba, se encendía la luz roja y yo me transformaba. Me daba la transformación. Yo salía de allí, era otra persona. Y la verdad es que como la radio para mí, con perdón porque yo estoy muy feliz de utilizar este medio lleva en mi vida debido al confinamiento del que vamos a hablar ahora. Y bueno, pero que la radio es una de las cosas más mágicas y más bonitas que me han pasado a mí en mi vida. Ricardo, ¿cómo has vivido el confinamiento? Todo esto que ha pasado con la pandemia, ¿cómo se está viviendo en Argentina? ¿Cómo lo has vivido tú personalmente? ¿Qué introspección has sacado del asunto? Bueno, el confinamiento y toda esta experiencia que estamos en este momento compartiendo como humanidad, me encuentra a mí en un momento muy interesante, en un momento en donde además de lo que venimos compartiendo, de lo introspectivo, de la escucha, no impidió y no detuvo las posibilidades de seguir compartiendo a través de la radio, pero también sucede en mí por lo pronto este momento, en un momento muy interesante, porque como sabés, Eli, a fines del año 2018, nuestro querido Emilio Carrillo comienza con un proyecto de investigación. Vamos a dejar esto para, si no te importa, para el siguiente bloque. Claro. ¿Vale? Lo de Emilio lo dejamos ahí, pero yo quiero en estos momentos saber a ti como persona, a ti personalmente, cómo has vivido el confinamiento, qué has percibido de la pandemia. También me gustaría saber, tú como profesional que eres, porque me imagino que la gente te habrán llamado mucho por teléfono, tus pacientes, habrás hecho muchas terapias por teléfono. ¿Cómo has visto a la gente? ¿Cómo has visto la sociedad en sí a través del confinamiento allí donde tú te encuentras? Entiendo. Vamos a ir al proyecto ahora poquito a poco, ¿vale? Vamos a ir paso por paso. ¿Cómo no? Pero bueno, poniendo foco en tu pregunta, lo que noto desde el principio, sin perjuicio de que poco a poco, compartiendo también con médicos, amigos y con gente de la comunidad científica, se fue confirmando que lo que estamos viviendo, bueno, empezó como una epidemia, se fue convirtiendo en una pandemia, pero sin embargo lo primero que noté a partir de cómo se fue gestionando globalmente esta crisis, lo primero que noté es que disparó directamente a la mente. Disparó directamente a la mente y lo primero que percibía era eso, miedo. Es como que lo primero que llegó fue el miedo, después llegó el virus. De hecho, acá en nuestro país llegó primero el miedo, después el virus. Y seguramente, ¿no es cierto?, en el hemisferio norte me imagino que en muchos países pasó lo mismo. Primero llegó el miedo, después llegó el virus. Y en lo personal sí, noté y noto todavía, porque siento que persiste todavía esta observación, noto que ese miedo caló muy profundamente, llevó a una experiencia de disociación, empezando por cada persona por sí misma, como que se ha disociado en la duda, en la confusión. El miedo, en definitiva, siento que provoca y promueve también eso, la confusión, el no saber a quién escuchar, qué es verdad, qué no es verdad. Y además, bueno, el miedo frente a una experiencia absolutamente inédita en nuestra vida, como dijiste vos, Eli, el confinamiento. Nunca hemos vivido una experiencia de encierro, de tener que estar recluidos
obligadamente en nuestras casas, so pena incluso de amenaza de ser detenido o de ser multado. Digamos que aparece también algo de la autoridad, autoridad barra autoritarismo, que también se empezó a percibir fuertemente por aquí, y eso conllevó a más miedo, porque ya no solamente estaba presente la enfermedad, sino esto de cómo es esto de estar encerrado, la angustia de las personas. Estoy poniéndolo un poquito en términos de observación hacia los otros, porque te diría que en lo personal, yo en lo personal nunca entré en ese estado. Nunca entré en el estado de miedo ni en el estado de angustia, sino que me llevó justamente a una experiencia mucho más interesante, que fue la observación fenomenológica de esto que estamos viviendo como humanidad, de lo que le estaba sucediendo a las personas. Y sí, efectivamente, empezó a suceder mucho el llamado, la consulta, sí, es como que explotó a partir de esta disociación y de esta confrontación. También, como veníamos compartiendo, fue y es todavía una experiencia en la que está sucediendo al mismo tiempo en las personas la manifestación de lo mejor de las personas y la manifestación de lo peor de las personas. Entonces, a partir de ahí se abren grietas, se abren brechas, abismos, que como conversaremos quizás dentro de unos minutos, yo termino confirmando algo que escribí justamente, que titulé La humanidad tiene sentencia de divorcio. Y lo que observo, Eri, es eso, es una humanidad que se está divorciando, distanciando. De acuerdo contigo. Esto básicamente, pero bueno, sin embargo, yo me cuido, obviamente, pero no es que me cuido ahora, siempre cuidé mi salud. Te diría que me estoy cuidando más de las personas que están en esos estados realmente muy penosos, muy penosos, de mucho miedo, de mucha angustia. Siento que, por un lado, me cuido, y también el cuidarme me permite y me posibilita acompañarlos también y escucharlos y poder compartir con ellos y tratar, como intento a través de la radio, proponerles una visión más amplia, que no se queden estancados, ni capturados, ni sometidos solamente a una versión oficial, una versión que se baja directamente desde determinada parte de la comunidad científica o desde determinada parte de la política. También noto a los gobernantes en general, no hay liderazgo, hay un gran desgobierno también, como que no se están tomando decisiones claras, no. Hay idas y vueltas y retrocesos, es como que se dice y se desdice. En fin, creo que lo que está imperando en este momento como experiencia global, me parece, ¿no? Como experiencia global, es este estado de gran confusión, de alarma, de pánico, de miedo y de una profunda desorientación. Si me permite, voy a hacer un pequeño inciso, un pequeño paréntesis en lo que estás hablando, porque quiero aportar para las personas que estáis ahí, que sepáis que aquí en España la situación que tú comentas, ¿vale? Nosotros se supone que ya deberíamos de estar saliendo del tema de la pandemia, pero aquí nuestros gobernantes, ¿vale? Nos están creando más miedo con el tema de del brote, rebrote y más rebrote, que no tiene fundamento. Aparte se nos está obligando con el tema de la mascarilla. Y bueno, la situación aquí está que cada vez la gente no se cuestiona. Antes se cuestionaba mucho al gobierno y cuestionaba muchos tipos diferentes de temas. Ahora no se cuestiona nada porque papá ha estado, como está, digamos, controlando el tema de los brotes, rebrotes y sucesivos, pues aquí la cosa está bastante peculiar en el aspecto de que la gente tiene mucho miedo, y es lo que tú dices, no cuestionan, y cuando tú rebates los argumentos que te dan
las versiones oficiales, la gente se enfurece, Ricardo, se enfurecen, no quieren escuchar que hay otras alternativas, y es bastante lamentable. Y ahora sí vamos a entrar en eso que tú querías hablar, que va divinamente esta sociedad distópica de la que tú has sido parte del proyecto, que nuestro querido hermano y amigo, al que mandamos un beso, Emilio Carrillo, te brindó, que me gustaría que contaras tu experiencia y que nos contaras qué has hecho tú en el proyecto y qué estás haciendo. Y la verdad que es una cosa muy, muy interesante, y como profesional de la psicología, del coaching, pues creo que es muy interesante las aportaciones que tú puedes hacer. Cuéntanos, por favor. Claro. Sí, bueno, voy a ser sintético porque es una historia que empezó en el año 2011, hace muchos años, hace 9 años prácticamente, 2011, 2012, si no me equivoco, que fue el año en el que yo empecé a escuchar a nuestro querido compañero de viaje, Emilio Carrillo. Yo empecé a escucharlo, empecé a escuchar videos de él, conferencias de él, las primeras incluso en las que él compartía ese momento de su vida en donde él tuvo su SM, ese incidente que lo llevó a vivir el tránsito, Esos fueron los primeros contactos que tuve con Emilio, y después siempre lo seguí escuchando. A partir de una situación muy particular y personal también, tuve que viajar a España en un momento, en el año 2016. Después en el año 2017 volví a viajar a España, y acá vuelven a suceder estas cuestiones que también hemos compartido, Eli, en algún momento, que es cómo nuestro ser espiritual, cuando está presente, cuando está atento y cuando está escuchando al maestro, y hemos compartido tanto, y también con Emilio, acerca de Cristo Jesús. Bueno, siento como que hay algo que me mueve y hay algo que me va impulsando, y lo voy siguiendo y lo voy escuchando en mí mismo, y me lleva en el año 2017 a viajar otra vez a España. Y particularmente estuve en Sevilla en el año 2017, y sucede algo precioso, que es que tuve la oportunidad de tener un almuerzo que propuso una persona conocida en común, una persona conocida de Emilio y una persona conocida mía, un almuerzo con Emilio. Y ahí, bueno, nos encontramos con Emilio, y hemos compartido acerca de un curso que yo estaba en ese momento ofreciendo acá en la Universidad de Río Negro, que se llama justamente De la mente a la conciencia. Y después, eso fue en el año 2017. Al año siguiente, no volví a tener contacto directo con Emilio. Al año siguiente, en 2018, Emilio lanza este proyecto de investigación que se llama Conciencia y Sociedad Distópica. Y es un proyecto de 3 años, para el año 2019, 2020 y 2021, el año próximo. Cuando yo escucho y leo a través de su blog, El Cielo en la Tierra, acerca de este proyecto, realmente otra vez volví a sentir un fuerte impacto. Había algo muy, muy interesante ahí que resonó muy fuertemente en mí. Hablar de distopía, hablar de este mundo en donde notamos ya tan claramente que estaba sucediendo una distorsión, una separación, en donde se estaba acelerando muy, muy profundamente este humano que nada tiene que ver con un humano ejemplar, por el contrario, este humano que empezaba a exacerbarse desde esta manifestación tan pero tan distópica, tan poco ejemplar, tan indeseable realmente. Y eso resonó muy fuerte. Resonó fuerte en mi sentir la propuesta de Emilio, y como parte de la propuesta de Emilio a fin de 2018 a través de su blog tenía que ver con poder acercar artículos, para quien le interese poder acercar artículos al proyecto, yo sentí realmente hacerlo y comprometerme, al menos en ese momento, desde esa perspectiva. Acercar algún artículo escrito por mí o acercar algún artículo que me parecía interesante como aporte para ese proyecto. Y también lo compartí por la radio en ese momento. Lo compartí por la radio al poco tiempo y grabamos los programas de radio generalmente se iban grabando y subiendo a YouTube. Y fíjate que acá sucede otra vez la magia, ese tejido mágico, esa trama preciosa
que nos va reuniendo, Eli, así como en este momento sucede esta reunión, este reencuentro entre nosotros dos. Entonces, así sucedió en ese momento también con Emilio, porque Emilio, no sé por qué motivo, realmente nunca se lo pregunté, Emilio vio ese video mío en donde yo divulgaba y comunicaba que se estaba poniendo en marcha el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica. Y Emilio me manda un mensaje por YouTube agradeciéndome la difusión del proyecto. Y casi simultáneamente me propuso incorporarme, integrarme al proyecto si me interesaba. Y ahí, bueno, como parte del proceso de este proyecto de investigación, parte de esto implicaba la publicación de un libro. Emilio en ese momento me propuso si quería escribir algún capítulo de los ámbitos que él proponía en el proyecto, si yo quería escribir uno o más capítulos dentro de la publicación de este libro. Y yo le dije que sí, que por supuesto. Y me preguntó cuáles eran los temas, los ámbitos que más me interesaban. Y le dije que los que más me interesaban eran el de cultura y educación y el de tecnología. Y Emilio me dijo, bueno, adelante entonces, a escribir, y me propuso que, bueno, que me haga cargo de la coordinación de esos dos ámbitos, el de cultura y educación y el de tecnología, dentro del proyecto, y también escribir y coordinar estos dos ámbitos dentro de la publicación del libro, que bueno, que finalmente se terminó publicando. Ahí está. Te lo iba a pedir. Te lo iba a pedir. Ahí estamos. Ahí lo tienen ustedes para que, si todavía no lo tienen, lo compren, por favor, porque hay muchos compañeros que han participado en ese libro. Está Emilio, está este señor que está con nosotros hoy, Ricardo, Manolo López, Lola Rumi, que también ha colaborado, y muchas personas más. Y además un libro que les va a ayudar muchísimo para afrontar estos tiempos tan dispares, tan distópicos y tan rápidos que estamos viviendo. Así que ya saben, otra vez vamos a poner otra vez el libro para que se queden con él. Claro. El libro otra vez. Este es el libro que ustedes tienen que comprar. Este es el libro. Pídanlo en su librería porque seguro que les va a maravillar este libro. Segurísima. ¿Verdad, Ricardo? Sí, precioso. Además, bueno, el libro estaba previsto que se publique en el mes de marzo de este año, a través de ediciones... Una cosa muy curiosa, porque además Emilio me lo dijo cuando grabamos la primera entrevista, todavía no había salido el libro. Entonces estuvimos hablando del libro y qué curioso todo lo que sucede, y en el momento que sucede, y ¡pum!, aparece el libro, ¿verdad? Así es, así es. De hecho, por eso, recién mostrando la tapa, por ese motivo, como se iba a publicar el libro en marzo, cuando justo en marzo sucede la pandemia y empieza el confinamiento, de lo que hablábamos hace unos minutos, en ese momento el libro todavía no estaba publicado. Y en ese momento Ediciones Adalys, antes de imprimir el libro, le propuso a Emilio si dentro del marco del proyecto no queríamos escribir un último capítulo referido específicamente a coronavirus, estudio del caso. Entonces, como todavía no se había lanzado la publicación, bueno, coincidimos todos los compañeros y compañeras del proyecto, además de Lola, que la nombrabas recién, Mar también, que se ocupó de subir el sitio precioso que tiene el proyecto, que es www.sociedaddistópica.com. Bueno, dijimos sí, aprovechemos y escribamos la observación que está sucediendo en este momento dentro del marco de la sociedad distópica. ¿Qué está pasando con coronavirus? Y eso nos llevó a estudiar el caso y a corroborar, Eli, desde cada uno de los ámbitos que coordina cada uno de los compañeros y compañeras, a observar cómo no habíamos hecho otra cosa que escribir un libro que describe exactamente lo que está sucediendo, exacerbado más aún en la experiencia a partir de esto que compartíamos hace unos minutos. El comportamiento de la humanidad frente a una experiencia de tamaña distopía como esta que estamos viviendo. Acá también me parecía interesante
respecto de lo que conversamos antes, plantear que es importante que nos cuidemos, que es importante, siempre tenemos que cuidarnos, observar nuestra salud, pero al mismo tiempo de cuidarnos, de alimentarnos bien, de tener una vida consciente, de poder afirmarnos en el amor, bueno, poder abrevar en el camino de la utopía, poder también observarnos como una humanidad que puede abrevar, como dice Emilio, en ese otro riel, que es el de la utopía, poder sacar de nosotros lo mejor. Y esto también es lo que se comparte en este libro. Y ese es el sentido que tiene este proyecto, observar cómo está sucediendo a un mismo tiempo una experiencia de tamaña distopía y de una energía tan convulsa y tan turbulenta como la que está sucediendo, pero al mismo tiempo observar cómo la humanidad está presente en lo cotidiano, aquel humano ejemplar, altruista, comprensivo, compasivo, amoroso, que puede también conservar la calma, que puede abrirse a escuchar otras versiones, poder consultar también con la comunidad científica, que incluso desde la comunidad científica, tal como la estamos observando, también está separada, también está disociada, ¿no es cierto? Entonces, esto es finalmente lo que estamos proponiendo en este libro, como las dos visiones, la distópica por un lado, pero también la visión utópica, y propuestas concretas, propuestas cotidianas que nos pueden llevar a vivir incluso esta situación tan traumática y de tanto dolor y sufrimiento, nos puede llevar a vivirla ¿cómo? Bueno, desde una perspectiva más próxima a ese ser humano que auténticamente somos, y no a ese ser humano que el sistema pretende que seamos, ser capturados, abducidos y sometidos, ya sea desde la educación, desde la tecnología, desde la salud, desde la economía, desde la espiritualidad, desde la política, desde la sociología, desde diferentes ámbitos, no vernos capturados, no vernos sometidos en una experiencia que de alguna manera nos va llevando, nos va atrayendo como un imán muy fuerte para ese lado. Pero bueno, atentos porque podemos también manifestar de nosotros la mejor versión, actualizar la mejor versión de nosotros mismos. ¿Sabes una cosa? Mira, ha pasado dos cosas muy mágicas en esta entrevista. Te voy a confesar una cosa. El sonido, teóricamente, estaba muy mal, el sonido del ordenador, yo te lo comentaba al principio. Si vieras lo bien que te he escuchado, la calidad del sonido, yo no me lo creo, de verdad, te lo digo sinceramente. Y segunda cosa maravillosa que ha pasado es que me ha encantado esta entrevista que estamos compartiendo, que más que una entrevista es un compartir entre dos personas que queremos aportar a los demás, ¿no? Y me están haciendo una cosa que quiero proponerte. Pues mira, me están haciendo que de vez en cuando podrías participar dentro del programa y podríamos hacer algo que a ti te agrade, que sea algo bonito dentro del rincón del alma y hacer como una serie de programas en donde contáramos algo, porque creo que puedes aportar tanto, porque tú normalmente te dedicas a escudriñar a la gente, como yo, a abrirles el corazón ya que cuenten historias, pero nadie se había parado a que tú contaras tu historia. Y yo creo que Ricardo Greenpool puede aportar muchísimo al rincón del alma y a las personas que nos están viendo. ¿Qué te parece la idea? Con mucho gusto, claro, Eli, con mucho gusto. Compartir contigo, ya de por sí, para mí es un enorme placer. Compartir tu amorosidad, tu presencia, tu generosidad. Para mí es un placer enorme. Ahora, además, encima, tecnológicamente todo se resolvió, así que, bueno, mejor aún. Pero, bueno, dicho esto, siento que sí, que de esto se trata, estar atentos a lo que la vida nos va ofreciendo, a los reencuentros que la vida nos va ofreciendo y lo que pueda compartir contigo y a través de tu ventana, a través de tus espacios,
con otras personas que sientan escucharnos y compartir también con nosotros, absolutamente, claro que sí. Siento que es un momento... Te explico, el Rincón del Alma se trata del rincón que cada uno tiene dentro. Y tú hoy has abierto ese rincón del alma tuyo, lo has puesto, lo has abierto de una manera muy bonita para que las personas te conozcan un poco más, conozcan a ese hombre que se dedica a hacer entrevistas, a esa persona que se dedica a ayudar a otras. Y creo que es muy importante el que la gente te conozca también, ¿no? Y vea la clase de persona que estás hecho, ¿no? Que me ha encantado disfrutar contigo este encuentro porque he descubierto una persona sensible, muy amoroso, muy generoso, muy conectado con todo lo que hay, no solo con esa casa tan bonita que tiene, sino con todo y con todos. Y ha sido un placer, Ricardo. ¿Qué te gustaría añadir a esta entrevista? ¿Qué te gustaría aportar? Yo aportaría en este momento algo muy simple que quizás resume un poquito todo lo que hemos compartido. Siento que, por un lado, bueno, para mí compartir lo que siento en este momento es un propósito en sí, sin que esto implique, como decíamos más temprano, convencer a nadie de nada. Para mí ya es un privilegio y me siento honrado cuando alguien comparte conmigo su intimidad, su confianza. Por lo pronto, bueno, es lo que yo también intento entregar de mí, lo que soy y lo que voy siendo. Por eso hablaba de actualizar nuestras versiones. Y siento que es un momento de oportunidad, Eli, este momento de poder actualizar la versión nuestra, como yo digo, descargar la versión nuestra actual y poder promover ese movimiento. Y siento que es un momento, ya que tanto se está hablando de vacunas y de vacunas y de vacunas, me parecía interesante compartir algo que compartí justamente en este libro hacia el final, y que en este momento siento que es importante que se descubran dos vacunas. No solamente una que se está buscando, quizás a través de la ciencia, veremos de qué se trata también, aquello que la ciencia está investigando o intenta ofrecernos como vacuna, pero bueno, es la vacuna de la ciencia. Pero yo digo que hay otra vacuna, otra vacuna que nos da indemnidad, otra vacuna que nos da libertad, otra vacuna que nos lleva a descubrirnos, a sacar eso que cubre algo de nosotros. Tal cual. A esa vacuna también se la puede obtener consciencia, pero es con ese C. Entonces, me parece interesante al menos, bueno, poder juntos, si quieres, Eli, con mucho gusto acepto tu propuesta, seguir compartiendo con la gente en consciencia, encontrarnos y observar desde la libertad última, que es esa libertad presente, es esa libertad que nos permite elegir momento a momento. Y desde esa elección libre, sin miedo, con calma, con una observación sentida de nosotros mismos, de ahí, desde esa fuente, que no es otra que lo que somos, poder decidir, poder gestionar nuestro momento a momento. Qué bonito, me encanta. Ricardo, que te convoco a una nueva entrega porque creo que vamos a hacer algo vamos a hacer bonito, seguro. Ya hablaremos los dos en privado, pero se me ha surgido ahí un proyecto, una idea, y creo que podemos hacer más cosas. Muchas Cuando gracias. Quieras, Eli. Muchas gracias por este encuentro maravilloso. Ha sido una gozada, de verdad, lo he pasado muy bien. Yo creo que las personas que nos están viendo también lo han pasado bien. Así que de verdad, muchas gracias, Ricardo. Gracias a vos, Eli, un placer. Abrazo fuerte, beso para todos. Señores, lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Les convoco a un nuevo encuentro del Rincón del Alma, esperando que esta entrevista les haya sido útil. Muchas gracias y hasta la próxima.